Dentro de la discusión también está presente el pasado europeo y también la Europa que emigró y que fue acogida, por ejemplo, acá en Latinoamérica, es decir, ese otro costado en el que ellos también salieron a pedir y se les... Sí, la acogida en América... dio, ¿no? Y también hubo condiciones muy adversas. Porque esa imagen de la acogida de América Latina tiene mucho que ver con que los gobiernos de las naciones latinoamericanas han sido hechos por descendientes de europeos. Si les respondemos con la misma moneda de la xenofobia y el racismo, blancos. O sea, en realidad la xenofobia en este continente nuestro, americano, de las Américas, ha sido siempre contra el oscuro, de descendientes de europeos, contra el indígena, contra el negro. Entonces, cuando han venido las olas de refugiados de la Europa en crisis, eran blancos europeos. Entonces, esa imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos, como nación, como uruguayos que somos, qué buenos que hemos sido, tenemos que verlas bajo esta lupa. Se está repitiendo. No tanto por bueno, sino que visto desde Europa, bueno, también hubo un momento en que Europa salió a buscar acogida en otras tierras, a eso iba, ¿no? Si eso estaba como parte de la discusión, como parte de ese pasado, como parte La gente más consciente es consciente de la historia, depende quién. Incluso aquí en Uruguay ocurre que si se dice de traer refugiados, dicen no, primero los nuestros, aunque somos descendientes de refugiados, nosotros quedó somos claro con los sirios y con... somos descendientes de gente que tuvo que irse de sus casas. Precisamente Uruguay es un país de inmigración, o sea, sabemos. Y en un país como Uruguay, que somos prácticamente la gran mayoría descendientes de gente que tuvo que irse de sus casas por A, por B o por C, también es como que el que tiene que irse, cuando de repente arma un nuevo campamento, se vuelve también contra el nuevo que llega. Yo creo que tiene que ver con la naturaleza humana y tenemos que reflexionar desde ese punto de vista y no que un alemán es más o un turco es menos o ni más ni menos racista, ni más ni menos xenófobo. Creo que tenemos que reflexionar seriamente sobre este asunto. Sí, hay un porque es muy trágico de integración muy fuerte en este momento en Europa con todo esto. Pero te quería preguntar, a nivel legal, una vez que llegan estos refugiados o migrantes, ¿cómo se integran a la Unión Europea? Todos estos que veíamos en los tapes, bueno, ya pasé la famosa frontera y algunos celebraban. ¿Deben pedir asilo? ¿Cuál es la figura legal en la cual se amparan? Sí, pedir asilo según los convenios de Ginebra. ¿Y eso ya está pasando y se lo están dando? El tema es que... Hay gobiernos que están dando documentos un tanto provisorios y como pasando, incluso incentivando a que estos migrantes sigan su camino hacia otros países y de algún modo así distribuir el problema y que... No han hecho las cuotas de distribución. No, cuotas no, pero por la vía de los hechos. Se muestra también la falta de solidaridad porque cada país quiere controlar, digamos, a los traficantes que traen al refugiado, pero al que se lo lleva, no. O sea, quieren pasar el fardo siempre al otro país. Eso es cierto, por un lado. Después, cuando uno solicita asilo político, se llama asilo, no político siempre, pero asilo. Empieza toda unos trámites. Tiene que ser visto por abogados, hay que comprobar si el motivo de huida es cierto o no. En caso de guerra se puede hacer algo más rápido, pero si no hay guerra es más difícil. Y puede tardar hasta años, eso es tremendo. Pero esos trámites se están iniciando por parte de estos nuevos ciudadanos. Sí, claro, lógicamente sí. Y el tema es que, según las leyes en casi todos los países, mientras no se haya determinado, o sea, no se hayan acabado los trámites, no se puede trabajar y a veces se pasan años. ¿Y ahí los gobiernos qué medidas toman? Porque digo, si no generan los cinturones de pobreza... con parte del dinero del Estado tienen que solventar esto. ¿Pero empiezan a solventarles su economía desde el momento que llegan hoy en Europa? Deben porque... pero ¿sucede o no sucede? ¿Qué está pasando? Cada país es distinto. Bueno, tenemos que pensar en Grecia, que además llegan a la isla de Lesbos y a la isla de Kos, porque está a 2 horas nada más, o sea, es como cruzar el río.
no tienen la infraestructura ni dan abasto, y ACNUR, la ONU tampoco da abasto, porque además hay muchos focos. Exacto. No dan abasto, no dan abasto. En Turquía hay 20 campamentos de refugiados. Ahora estuve leyendo sobre Turquía y lo están haciendo bastante bien, porque ya la ONU, se están acabando los medios y ahora el gobierno de Turquía está ayudando. Entonces hay la sospecha de que Turquía sí se porta bien con los que llegan porque son sunitas, porque quiere aumentar la población sunita en contra de una minoría que ellos tienen, que son los kurdos. O sea, tensiones por todos queremos lados, generalizar, pero tenemos que ver que el tema es tan complejo que en cada lugar podemos generalizar, pero no se puede. No es así que cuando uno llega le dan los papeles y se pone a poner a trabajar enseguida. Eso en ningún lugar del mundo. Los trámites y esto es bastante lento. Pero por estos acuerdos firmados que tú decías, tampoco están en condiciones de agarrar a estas familias y si no, usted no pertenece acá, está ilegal, y echarlo. Para empezar, hasta saber si alguien es ilegal, digamos, no se justifica que pida asilo político o no, eso se tarda. Eso hay que examinarlo. No lo puedes hacer así porque lo ves. Sí, lógico. O sea, no se puede... De hecho, no se debería, ¿no? O que los estados digan, no estoy de acuerdo con la Convención de Ginebra, que nace, o sea, es una de las bases de los derechos humanos, ¿no? Claro, ese es el gran... ¿Qué pasa con la llegada de posibles terroristas en medio de todo esto? ¿Es un peligro real para Europa hoy? Pueden llegar también en primera clase a cualquier lugar y hasta Miami. Sin duda, pero uno ve al continente tan preocupado ante todo esto. La prensa amarillista utiliza esto para atizar miedos. Atizar miedos es algo maravilloso. Le da mucho resultado a gente sin escrúpulos. El terrorismo, ¿qué es el terrorismo para empezar? Pero un terrorista puede llegar en business class, puede llegar a Río de Janeiro. No hay. O sea, puede llegar por cualquier medio, puede llegar también con los refugiados. Puede llegar de todas formas, hasta haciendo autostop, puede irse de mochilero. No hay un método, pero lo plantea por el lado de los controles, que evidentemente cuando hay unas llegadas masivas como estas, se ven afectados, y bueno, más allá de, como tú decís, después de todo puede llegar por cualquier vía, pero supongo que también lo verán. Es una excusa de la ultraderecha y de los neonazis para estar contra esta gente. Es una excusa meter miedo a la gente, en la población, que la población tampoco vive tan informada, porque la población en Europa ahora más que antes, muy preocupada del día a día, de la desocupación y todo. Entonces, ¡ay, que llegan los terroristas!, tal. Y entonces ¿está en el discurso ultraconservador esto, como parte de esa bandera? Y hay que imaginarse que sabemos muy bien que hay partidos de ultraderecha en varios países. Incluso en Dinamarca ahora han anunciado que van a reducir las prestaciones sociales para solicitantes de asilo. Es decir, hay un auge que, como siempre, se basa en la ignorancia. La ignorancia, o sea, la ignorancia es la alimentación del racismo y la xenofobia. O sea, un terrorista te puede llegar de todas maneras. No, nadie lleva un sello aquí o no es un bicho de otra especie. Como decías tú hoy más temprano, el 14 de septiembre está anunciado que los ministros de Interior de la Unión Europea van a celebrar una reunión que han llamado de emergencia, no sé si la emergencia llega a tiempo o no, sobre la actual crisis migratoria y de refugiados. ¿Qué puede suceder allí? ¿Qué se prevé? Bueno, sabemos que en estos momentos Alemania tiene un liderazgo. Que a uno le viene mejor, a otro le viene. ¿Y Francia o solo Alemania? Económicamente hemos visto a raíz de la crisis, disgusta a la Unión Europea, pero digamos Alemania está en una posición más fuerte. Aparte de todo, la mayor parte de los refugiados sirios quieren ir a Alemania. También es cierto esto. Entonces...
Merkel anunció que no va a devolver tampoco a los sirios que lleguen a su país, es decir que... Angela Merkel dijo que no solamente eso, sino que no los va a devolver al país anterior. O sea que, digamos, suspende los acuerdos de Dublín que dicen, si alguien viene desde Hungría a Alemania, tendría que volver a Hungría. Esos son los acuerdos de Dublín. Y Angela Merkel dijo que lo suspende. Invita, van a hablar sobre eso. Austria no quiere suspenderlo. Seguiría devolviendo al país original. En tema de refugiados no se ha encontrado una línea común. A pesar que eso va a generar tensiones políticas entre los distintos países, claramente, ¿no? Porque hay países de entrada claros, como tú decías hoy. Y hay países a los que no les toca. A Alemania le interesa porque si bien no está en la frontera, es un país al que muchos llegan y es el país que más asilo político da, donde más refugiados hay. Hay otros países donde ni ¿Le interesa llegan. a Alemania eso o lo hace como una postura? A largo plazo, a mediano y largo plazo le interesa porque va a tener mucha gente. Entonces le interesa también que se repartan en cuotas, que vayan a otros lugares. Mientras que hay países a donde ni siquiera llegan que no les interesa. Y la Unión Europea... ¿Cuáles son esos países donde ni siquiera se enteran? Hay que verlo geográficamente. Hay que ver geográficamente. Yo creo que hoy por hoy... Es que también va cambiando, ¿no? Es cambiante, la situación depende de dónde vengan. Ahora, por ejemplo, a España no llegan tantos, mientras que, por ejemplo, cuando Ecuador estuvo en crisis, llegaron 700.000 ecuatorianos a España. Si bien no pedían asilo político, pero llegaban porque no tenían cómo vivir en Ecuador cuando tuvo una crisis económica tremenda, y no llegaban a Alemania, o no llegaban... Depende el idioma, depende el camino de migración. Ahora llegan por la ruta balcánica y mediterránea, subiendo, y van. Austria es un país que... Aparte, los refugiados van también a donde ya saben que conocen a alguien, donde ya tienen alguna comunidad. O sea que lo que se puede esperar para este 14 de septiembre es seguir discutiendo este reparto solidario y, bueno, y las formas de reaccionar ante todo esto. Lo que podría ocurrir, debido al liderazgo que está teniendo Alemania, es que se suspendieran los acuerdos de Dublín. Es decir, que eso podría evitar que hubiera otro caso de muertos entre fronteras internas de la Unión Europea, y podría bajar también el nivel de crecimiento de las mafias de traficantes de personas dentro de la Unión Europea. Pero hay clima como para que... Eso lo lidera Alemania, pero... Es muy nuevo, eso lo dijo Angela Merkel, lo dijo la semana pasada. Está todo muy reciente. Sabemos que para solucionar esta crisis, Europa está mucho más pasiva, mucho menos dinámica y empleando muchos menos medios que ante la crisis bancaria. Bien. Julieta, muchísimas gracias. De nada. Por tu opinión y por ayudarnos a intentar entender esto más cabalmente.